Sí, buenas noches, soy Lucilena Sepúlveda. Mi percepción de la columna Ventana Abierta es darle una oportunidad a los escritores de varios países y principalmente de Colombia para que entren a la columna de Ventana Abierta. ¿Por qué ventana abierta? Porque me he considerado una mujer muy abierta en mi mentalidad. Desde que yo estaba en la universidad académicamente, quise tener libertad para enfocar todo lo que eran la parte académica y toda mi concepción de vida. Bueno, frente al programa 30.000 veces literatura, tengo una imagen excelente de ella porque los conductores, Ricardo y Patricia, han sido personas muy humanas para entender a cada uno de los poetas en sus presentaciones, en su camaradería, porque el poeta es una persona muy abierta y quiere tener libertad para presentar sus obras. Y ellos han tenido esa capacidad de entendernos, esa parte humana, que eso es muy importante en los directores, porque no todos manejan esto. De todas maneras, yo los felicito a ellos por su extraordinaria conducción. Bueno, sobre la ventana les comento que siempre va a estar abierta para todos los compañeros, como les decía ahorita, no solamente de mi país, sino de otros países que son mis amigos y que sé que tienen sus trabajos y que por acá se pueden ver de una manera muy fácil. Bueno, en cuanto al enfoque de la columna, se va a dar libertad para presentar no solamente obras poéticas, sino que también se van a presentar trabajos que tengan que ver con otras temáticas como derechos humanos, como medio ambiente, también para ver trabajos que tengan que ver con políticas sociales, económicas, en fin, todos los temas con toda la libertad que se puedan trabajar acá. Esa es como la meta que yo tengo para el avance de la misma. Lógico, el arte va a ser fundamental en sus diferentes miradas de todos aquellos escritores eh, que tienen diferentes ponencias que tienen que ver con la parte literaria. Les daré como una prioridad. Bueno, les comento que voy a partir con una mirada como colombiana a nuestro Nobel García Márquez. He tenido la oportunidad de conocer bastante su Caribe mágico que me ha llenado de emociones desde muy jovencita, con mi mochila, caminando por toda La Guajira, que es una región hermosa de Colombia donde habitan los guayús. Esta región es muy linda y acá vivieron en un pueblito que se llama Barrancas, vivieron inicialmente los padres de Gabo, que se llamaban Gabriel Eligio García y Luisa Santiago. Ellos estuvieron ahí radicados varios años, pero luego se mudaron a Aracataca porque el señor Gabriel Eligio fue sindicado como de un homicidio y se fueron para la casa de los padres de él, o sea, los abuelos de Gavito. Bueno, allí nació Gavito en esa casa hermosa, pues, ¿qué les dijera? Para los que tengan oportunidad hoy o mañana de ir a Aracataca, inclusive ir a La Guajira, a conocer los guayús. Ustedes están invitados, esperemos que esta pandemia se nos vaya y tenemos unos contactos muy buenos, como es un compañero que se llama Rafael Darío, que quizás va a estar acá en esta columna. Y él de pronto pues va a dar conferencias. Él era el que dirigía la casa de Aracataca eh, por varios años,
Me comentan estos días que ya por la pandemia pues se fue a trabajar a la capital del Magdalena, que es Santa Marta, y que Aracataca pues pertenece al departamento del Magdalena. Ubicándome y ubicándolos a ustedes, Aracataca queda entre el Magdalena y el Cesar, que es un departamento muy vecinos, o sea que nosotros en Aracataca estamos a 2 horas de Santa Marta, que tiene unas playas hermosas. Bueno, allá nació él, y les comento que desde niño pues se crió con sus abuelos. Gavito, el padre fue telegrafista del pueblo de Aracataca, y luego pues se emigró a un pueblito de otro departamento en Sucre, porque supuestamente quería cambiar de trabajo. Bueno, pero él inicialmente era el telegrafista de Aracataca. Fue muy conocido como el telegrafista de esa región. Ya al mudarse a este pueblito de Sucre, ya allá formó una droguería, porque quería como tener ya como un trabajo como más independiente. Bueno, entonces ya Gavito deja a Gavito con los abuelos en el pueblo. Allí estudia Gavito su primaria en la escuela de ese pueblito, que hoy se llama la Escuela García Márquez a nivel de la primaria. Pero entonces ya para la secundaria, Gabo se tuvo que ir para un pueblo que se llama Zipaquirá, en el departamento de Cundinamarca, o sea, muy cerca de la capital de Colombia, que es Bogotá. Allí Gabo estuve internado en ese colegio, y fue excelente estudiante en Zipaquirá. El colegio se llama San José. Se dedicó inicialmente, él fue con muchas bases de la escritura, de la literatura, porque en su infancia escuchaba los cuentos, las narraciones de sus abuelos, y él extrañó bastante eso en el internado, porque él de 13 años llegó a este pueblo a estudiar la secundaria. Imagínense ustedes un niño de 13 años en la capital, una capital fría, en este pueblito de Zipaquirá, que queda a 1 hora y media de Bogotá. De por sí la capital es muy fría, esos pueblitos son muy fríos, y él venía de ese Caribe caliente, mágico. Entonces él extrañó muchísimo eso, adaptarse a ese internado. Bueno, empezó con poesías. Él fue poeta, pero sus poemas fueron muy pocos. Inclusive yo tengo por ahí algunos que en otra oportunidad yo se los voy a leer. Pero él se dedicó más que todo a los cuentos, a la narración, a las novelas, y ya pues de joven que ya hizo su periodismo. Él se fue para Bogotá cuando terminó su bachillerato en 1940. Estuvo allí, y resulta que a los pocos años, como en el 47, eh, suspende sus estudios de universidad, que ya los estaba haciendo en la capital. Al terminar su bachillerato, que se fue para la capital, suspende sus estudios de, de Derecho, que estaba haciendo en la Universidad Nacional de Colombia. Ya no quiso ser abogado, entonces ya conoció allí a Manuel Zapata Olivella, que en ese momento era un médico, un escritor, y hizo muy buena amistad con él. Es de los grandes escritores que ha tenido Colombia. Lógico, ya está muerto. Era un cartagenero, entonces lo invita a que inicie su carrera de periodismo. Pues de todas maneras la inicia, y luego ocurre un acto vandálico horrible en Bogotá, que es
es el Bogotazo, o sea, un incidente que prendió a Bogotá por, muy, por, pues por varias horas, por varios días, porque se estaban lanzando las candidaturas de los presidentes y sonaba como futuro presidente Jorge Eliezer Gaitán. Aquí los partidos políticos han sido el terror y fueron el terror de Colombia, porque es que en Colombia tenemos una guerra civil desde hace, no, pues todo el siglo XX fue de guerra civil y todavía seguimos en guerra civil, pero en esa época los partidos liberales y conservadores eran muy fuertes, entonces subía al poder este señor liberal Jorge Eliezer Gaitán y Bogotá, a pesar de que tenía tanto seguimiento este señor y que posiblemente pues iba a ganar la presidencia, se prendió Bogotá y bueno, entonces ocurrió todo fue horrible pues para Colombia, se dice que fue la horrible noche. Bueno, entonces ya a raíz de eso, Gabo, García Márquez siguió pues su carrera de periodismo y ya como muy sensibilizado por la situación de Colombia, empezó a escribir, a mandar artículos y periódicos, no solamente allá en Bogotá, sino que los mandaba a Barranquilla. Bueno, en Barranquilla se conecta también con el Heraldo de Barranquilla y en Bogotá con el Periódico Nacional. Ya en 1957, ya viendo esa situación de Colombia y Latinoamérica, ya con sus periódicos y con sus obras adelantadas, que ya tenía pues la hojarasca, que era una de las novelas más importantes de él, y tenía empezada El coronel no tiene quien le escriba, que invito para que ustedes lean esas obras. Eso es todo un proceso porque hay que leerlas y releerlas porque él utiliza todo ese Caribe mágico, todo ese realismo, porque él es un narrador y él siente su Caribe. Tan es así que aquí en Colombia, pues se dice que García Márquez se dedicó fue a escribir sobre su costa, sobre su Caribe, y no escribió sobre el resto del país. Pero bueno, de todas maneras era la época que tenía Colombia en ese momento. Él mm, viaja a Europa y allá se conecta con varios escritores latinoamericanos que habían en esa época y entre ellos pues estaba el peruano Vargas Llosa con el que entabló gran amistad y a lo último eh, pues se enemistaron, ya entre ellos hubo problemas difíciles y hasta la muerte quedaron pues de enemigos. Enemigos, pero no, en el fondo fueron muy grandes amigos. Bueno, en cuanto a, ya él regresó nuevamente a Colombia con sus obras, ya tenía La Cándida Heredia, tenía El coronel no tiene quien le escriba y ya pues llegó, se fue para México después de que estuvo en Europa 3 años, que fue enviado por El Espectador. Tenía una columna que yo no me la perdí en esa época, mm, eh, pero esa columna ya fue luego, como ya después, que yo la lograba como leer y releer, hice colecciones de esas columnas, pero eso ya fue después de los años 80. Bueno, les comento que en esa época de México, él tuvo mucho contacto con Fidel porque también fue a Cuba. Su simpatía por Fidel lo sentía y compartió varios meses, iba y venía estando en México. Él en Colombia pues tenía una revista que se llamaba La Alternativa, que yo en los principios de la Universidad de Sociología yo la leía y
tenía mucha audiencia en el país y resulta que él, según eso, fue amenazado y voló hacia México, o sea que allá se exilió. Bueno, fue una época muy dura, pues como les comentaba, Colombia ha tenido épocas y las tiene, porque todavía vivimos con ese silencio y todavía vivimos eh, con estas guerras civiles, que esto no tiene acabe, así sean los procesos que se den. Colombia sigue en una situación difícil. Bueno, ya él allá en México pues se dedica como a continuar sus obras y se le da el premio de los 100 años de soledad, ya en 1967 que la empieza a trabajar y dice él que estuvo encerrado 3 años haciendo esta obra hasta que en 1982 es llamado al Premio Nobel de Literatura. Entonces, pues él para ese premio Nobel se pone todo su vestuario, es muy amigo del vallenato, que si hoy o mañana ustedes pueden venir a conocer Barrancas, La Guajira, Aracataca, toda esa región del Caribe, pueden ir a Valledupar, que en Valledupar se celebra cada año el Festival Vallenato. Es una ciudad que desde que uno llega el vallenato está en todas las casas, en todos los corredores, en todas las calles. O sea que él siente el vallenato. Y sí, cuando él fue allá a recibir a Suecia el premio Nobel, fue con su grupo de vallenatos y con su sombrero vallenato que no se lo quitaba. Bueno, ya él al final, ya de 1982 se siente ya como muy decaído y muere el 17 de abril del 2014, a sus 87 años, después de soportar un cáncer linfático que le afectó una neumonía hasta que llegó a su final. Su esposa Mercedes Barracha Pardo es una mujer que fue más bien su mano derecha y con ella procreó sus dos hijos, Rodrigo y Gonzalo. Sus géneros literarios pues fueron cuentos, novelas, la narrativa, los discursos, los reportajes, las memorias y las críticas. Inclusive incursionó en el cine, él tiene por ahí algunos largometrajes. Gabo era para sus amigos cercanos, así lo llamaban sus amigos cercanos, y acá en Colombia pues se conoce también como Gabo, y sus familiares más cercanos a él, o sea, su familia lo llamaba Gabito. Bueno, ya entre sus obras más destacadas, pues sabemos que Cien años de soledad, su obra cumbre, La crónica de una muerte anunciada, el del amor y los otros demonios, El amor en los tiempos del cólera, El coronel no tiene quien le escriba, que él la recomienda muchísimo, Relatos de un náufrago y otros como los peregrinos, los cuentos peregrinos. Y sí, dejó muchos cuentos que vale la pena leerlos. Su realismo mágico pues está caracterizado por ser tan real, porque sus novelas y sus cuentos partían de historias reales, eran fantasiosas, entonces para él eso era muy importante y él fue considerado como el boom de la literatura en los años 80 y 90 y todavía es considerado como de los grandes de la literatura hispanoamericana. Bueno, los invito para que miren los videos. Google y en YouTube se encuentran muchos videos de la vida y obra de García Márquez, que yo los invito para que lean y relean también sus obras, que vale la pena. Son muy fantasiosas y lo llenan a uno. Es que uno no se cansa de leerlas ni de releerlas. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado
Y más adelante vamos a tener amigos muy cercanos a él que se me han ofrecido para estar acá en la columna. Bueno, otras personas que no son tan cercanas, pero que han sido académicos, también van a presentar algunas ponencias sobre Gabo. Bueno, muchas gracias y feliz noche, que descanse. Bueno, se me olvidó comentarles que sus cenizas fueron repartidas entre México y Colombia hace por ahí 3 años. Llegaron acá su esposa Mercedes Barcha y sus hijos Ricardo y Gonzalo. Trajeron una parte de las cenizas y las otras las dejaron en México. Bueno, también quiero como complementarles algo de que en él su fascinación por el poder fue extraordinaria, siempre quiso estar al lado de Fidel, porque él siempre soñaba con la revolución cubana y los admiraba muchísimo y quiso pues como que Colombia llevara ese rumbo y muy comprometido con todos los países de Latinoamérica por, por esos cambios políticos. Bueno, eso como quería como complementarles y que fue muy amigo de Bill Clinton, de Felipe González y de otros líderes y presidentes de varios países, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo. Bueno, muchas gracias.